Señor Ministro del Interior, autoridades, policías nacionales, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos. Es un honor para la Policía Nacional el poder celebrar en esta ciudad de Vitoria la tercera ponencia La Policía Nacional y la Constitución Española de 1978, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, cuya presentación va a ser realizada por el señor Ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska Gómez. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, autoridades, señoras, señores, querido Fernando, buenas tardes. Les agradezco su presencia y su interés en este ciclo de conferencias sobre la Constitución y la Policía Nacional que ha sido organizado por la Dirección General de la Policía para conmemorar el 40º aniversario de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Hoy contamos, como ya saben, con un magnífico ponente, el periodista Fernando Onega. Aunque, como suele decirse, no necesita que se le presente, pero sí quiero resaltarles que es un periodista de extensa y brillante trayectoria, padre también de dos extraordinarias periodistas con las que he tenido el placer, el lujo de poder trabajar, tanto con Cristina como con Sonsoles, fundamental y principalmente con Cristina, quien fue directora de gabinete, directora de comunicación, mejor dicho, del Consejo General del Poder Judicial y ahora está en otras funciones como directora de la cadena 24 Horas de Televisión Española. Eso quiere decir que realmente muchas cosas has hecho o has debido de hacer bien. Y quiero recalcar que has sido también, Fernando, testigo directo de los grandes acontecimientos que marcaron la transición y el devenir de la España constitucional. Quizás muchos ya lo conozcáis, ese extremo. Bien, quizás muchos ya podáis conocer ese extremo, no sé hasta qué punto, pero Fernando fue director de comunicación, lo que llamamos ahora director de comunicación de Presidencia de Gobierno en los años en que el presidente Suárez fue el presidente del Gobierno. Creo que simplemente ese hecho, esa circunstancia, poder haber compartido la vida con una persona como el presidente Suárez en un momento, yo creo, de nuestra historia donde yo diría que no en muchas ocasiones ha acontecido lo mismo. Todos los españoles, todos, no algunos, supimos estar a la altura de las circunstancias y quizás debamos de mirar a través del retrovisor para coger alguna idea, pues yo creo que ya dice mucho de cuál es su experiencia y sobre todo también de cuál es su contacto, su comunicación con nuestra Carta Magna, desde los inicios de la misma hasta el día de hoy. Además, yo tengo una especie, lo diré, bueno, primero puedo decir que ya hasta con 13 años, simplemente voy a dar dos puntales, que estos sí que me los han chivado, hasta con 13 años ya publicó su primer trabajo en La Noche de Santiago y a los 15 años ya colaboraba con El Progreso de Lugo. Aquí viene Lugo, aquí viene tu tierra, aquí viene Galicia. Y actualmente yo desde hace años es una persona que es de las que escucho a última hora su crónica de la noche y a la mañana, incluso estando en esa cinta donde me estoy destrozando las rodillas, pues también le escucho desde las 7:17 aproximadamente, como le decía esta tarde. Incluso personalmente, pero aquí no vamos a hablar de mí, él ha hecho alguna crónica y alguna referencia que hemos podido hablar que para mí en distintas ocasiones, y tanto a nivel profesional como personal, pues me dieron una tranquilidad, porque decía, si el maestro Onega, a quien escucho todos los días, pues bueno, no tiene nada que decir en contra de alguna de mis actuaciones, tanto profesionales como personales, quiere decir que no está tan mal. Agradezco también a la gerencia y a los trabajadores del Hotel Canciller las facilidades que nos han dado para hacer posible este encuentro. 2018 es el año propicio para homenajear la Constitución, norma suprema que ha dotado a la España contemporánea del periodo más estable y próspero de su historia, aunque a veces hagamos por olvidarlo. 4 décadas han pasado desde su aprobación, lo cual constituye un periodo lo suficientemente extenso como para valorar su importancia y su trascendencia.
Y en este contexto es muy conveniente y acertada la celebración de un ciclo de conferencias dedicadas a nuestra Carta Magna y también a vosotros, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Nacional. Por ello, vuelvo a felicitar, que ya lo he hecho en distintas ocasiones, al director general de la Policía y a su equipo por esta excelente iniciativa que llega hoy a Vitoria. Creo, además, muy oportuno entrelazar a la Policía con la Constitución, porque un texto normativo y una institución de servicio público han conformado en nuestro país un binomio de progreso y libertad. Soy, como os podéis imaginar, ya de una generación que ha sido testigo de la profunda transformación que ha experimentado España a lo largo de estas 4 décadas, pero gran parte de la juventud de nuestro país no es tan consciente. La democracia les ha venido dada, como también les ha venido dadas las nuevas tecnologías, los móviles o las redes sociales. Probablemente lo ven como algo natural y eso, en definitiva, es bueno, pero deben conocer también lo que costó conseguir y afianzar nuestro sistema de derechos y libertades, y hay que trabajar todos los días para que nuestra democracia no solo perdure, sino que avance hasta su máximo desarrollo. La Constitución ha supuesto un acelerador histórico sin el cual no se podría entender el mayor periodo de bienestar social y progreso cultural y económico que haya podido conocer nuestro país. Y los policías nacionales han contribuido con su trabajo y, en algunos casos, con su vida, como bien sabéis, a construir esta casa sólida y extensa que es la España democrática. Evidentemente, la institución policial, bajo diferentes denominaciones, es más antigua que nuestra Constitución del 78. Aún así, se puede afirmar que la policía que hoy tenemos ha vivido en estas últimas 4 décadas una modernización y desarrollo sin parangón. Antes, como magistrado, y ahora como ministro, he tenido y tengo la gran suerte de trabajar cerca de vosotros, de trabajar con la Policía Nacional. Estas experiencias profesionales me llevan a reafirmarme en una idea sencilla y que todos, en definitiva, compartimos. Sin seguridad no hay libertad. Seguridad y libertad son 2 conceptos intrínsecamente unidos. De su conjunción y equilibrio nace el progreso en el bienestar, la calidad de vida de los ciudadanos y su verdadera realización como personas. No hay ciudadanos libres si no hay seguridad para que puedan desarrollar sus proyectos vitales, descansando la seguridad en un sistema de libertades y derechos garantizado por las leyes emanadas de nuestra Constitución. Sin ninguna duda, a lo largo de todos estos años, la Policía Nacional os habéis configurado como un servicio público, democrático, abierto, humano, y su eficaz labor ha sido fundamental en la consolidación de nuestra democracia. La misión de la Constitución encomienda a la Policía Nacional, os encomienda, es muy sencilla esa misión, en su artículo 104, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Pero su ejecución es compleja y delicada, como bien sabéis. A pesar de esas dificultades, vosotros, la Policía Nacional, ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo. Prueba de ello son los excelentes niveles de seguridad de que goza España y como resultado se ha convertido en una de las instituciones mejor valoradas. El servicio de seguridad pública que presta también ha contribuido a hacer de España un país más seguro para atraer la inversión extranjera y más seguro para hacer crecer una de nuestras principales industrias nacionales, el turismo. Pero quiero hacer hincapié en que la Policía Nacional ha pagado un gran coste, habéis pagado un gran coste por defender la libertad de todos. 188 policías, 11 de ellos en esta ciudad, 14 en esta provincia, han sido asesinados en atentado terrorista, la mayor losa que, como sabéis, en primera persona ha sufrido nuestro derecho colectivo de vivir en paz y en libertad. Otros muchos han muerto en acto de servicio. Quizás el mayor logro conseguido por la policía en estas 4 décadas sea su capacidad de adaptación a las amenazas y riesgos de cada momento y su lealtad a nuestro país. Dicho esto, es innegable que el protagonismo de la Policía Nacional es la misión constitucional que tiene encomendada en virtud de su conducción, en su condición de cuerpo de seguridad estatal e integral, así como de su presencia en las capitales de provincia
y en los principales núcleos urbanos de nuestro país. Una institución pública líder de carácter vertebrador, versátil, de amplio perfil y extraordinaria actividad, siempre desde los conceptos básicos de estricta profesionalidad, vocación y servicio. Una institución con pasado, casi 2 siglos de historia, como decíamos, pero sobre todo una institución que es el presente y el futuro de la seguridad de España y los ciudadanos, una institución clave en la consolidación de la democracia y en su futuro. A lo largo de estos 40 años, los periodistas también habéis ejercido una labor fundamental para la democracia. De hecho, las funciones desempeñadas por los profesionales de la información y de la seguridad pública son imprescindibles para la existencia de una sociedad democrática, libre y avanzada. La policía le debe mucho a los profesionales de la comunicación. Gracias a ellos, los ciudadanos han podido conocer a fondo el trabajo impagable que lleva a cabo en defensa de los derechos y libertades de todos. Pero no me quiero extender más, porque estoy seguro de que todos ustedes ya estáis esta tarde aquí para escuchar a Fernando Onega. Fernando, tocayo, gracias de corazón por colaborar con la Policía Nacional, por colaborar con este Ministerio del Interior. Señoras y señores, como diría el gran presidente Suárez, el gran presidente con el que trabajó Fernando Onega, puedo prometer y prometo que no les defraudará. Sí. Mucho promete usted, señor ministro. En todo caso, muchas gracias por tus palabras, por tu afecto, y yo solo puedo decir que para mí es un honor estar ante todos vosotros. La decepción vendrá cuando haya terminado. Traigo aquí un montón de folios y me recuerda a un presidente de la Xunta de Galicia que acaba de fallecer, el doctor Fernández Albor, que fue a dar una conferencia a la universidad. Empezó a pasar folios y oyó una voz que decía: y encima el cabrón los trae delgados. Bueno, pues los míos son gruesos y con letra bastante gorda. Espero que los podamos digerir. Cuando yo tenía vuestra edad, había un poeta llamado Federico Muelas, que tenía fama de soltar unos rollos inmensos. Y entonces se le hizo una coplilla que decía: en el portal de Belén habló Federico Muelas. Al terminar, las pastoras eran ya todas abuelas. Bueno, yo he apuntado aquí lo que ha dicho el ministro, lo que costó conseguir aquello, lo que costó conseguir la Constitución. Medio rollo del mío va en esa línea, en explicar, sobre todo los que sois más jóvenes, lo que costó aquello. Mirad, el año 1978 fue un año de muchas emociones para los católicos, porque en sus 12 meses tuvimos 3 papas. Pablo VI, Juan Pablo I, que falleció a los 33 días de ser elegido, y Juan Pablo II. El año 1978 fue un año de luto en el Real Madrid, porque falleció Santiago Bernabéu. El año 1978 fue el año en que la sociedad española dio su último paso preconstitucional en su modernización, porque fue el año en que se despenalizó el adulterio y el amancebamiento, tiempos aquellos. El año 1978 fue un año importante para la salud, porque la ONU declaró erradicada la viruela. El año 1978 fue un año notable para el cine, por lo que quizá recuerda más gente de mi edad e incluso más jóvenes, porque asistimos al nacimiento de Superman y El Señor de los Anillos, y vimos otras películas muy celebradas como Fiebre del sábado noche, o El cielo puede esperar, La venganza de la pantera rosa o El expreso de medianoche. El año 1978 las letras españolas sufrieron la pérdida de uno de los grandes poetas contemporáneos, Blas de Otero, y celebraron el premio Cervantes para Dámaso Alonso. El año 1978 el Deportivo Alavés estaba en segunda división,
pero justamente ese año y el siguiente hizo la heroicidad para un equipo de segunda de llegar a los cuartos de final de la Copa del Rey. El año 1978, en fin, Sabina sacó su primer álbum, Mocedades se preguntaba ¿quién te cantará? Y bailábamos con la música de Sergio Jacobe, Albert Hammond, Miguel Bosé, Camilo VI, Julio Iglesias y los Bee Gees. Y en el año 1978, España se convertía en un Estado social y democrático de derecho. Para simplificar, España se integraba en el selecto número de países del mundo que tenía un Estado de derecho, el mismo que ahora existe, con sus problemas, con sus deficiencias, con sus fracasos, pero con un éxito. España vive en libertad y con todos los derechos sociales reconocidos. Eso fue la Constitución de 1978. Es un tópico decir que sus 40 años de vigencia han sido los de mayor libertad y prosperidad de la historia, pero esa es la verdad. ¿Cómo se hizo aquello? Pues sencillamente porque hubo un aguijón que empujó a la clase política que participó en su redacción, el aguijón del pueblo. Para llegar a la Constitución hizo falta primero que muriese Franco. Segundo, que su sucesor en la jefatura del Estado, Juan Carlos I, se propusiera, incluso con Franco vivo, que este país viviera en democracia y en una democracia sin más exclusiones que los violentos. Tercero, que hubiera unos ejecutores de esos propósitos y de desatar lo que Franco creía haber dejado atado y bien atado en las instituciones, fundamentalmente en el gobierno. Cuarto, que hubiera un clima social y de opinión favorable a desmontar el mecano del franquismo, que entonces estaba muy incrustado en la sociedad y había un estamento militar de capitán para arriba que se consideraba albacea del testamento de Franco. Y quinto, que las fuerzas políticas y la sociedad evolucionasen hacia la moderación. Creo que la moderación, es una de las grandes claves. Entre los años finales del franquismo y la aprobación de la Constitución se produjo un proceso de moderación que entonces nos pareció extremadamente lento, pero visto con la perspectiva de 40 años, ha sido extraordinariamente rápido. En poco más de 2 años, el escenario político dio un vuelco vertiginoso. Los estados de opinión pública dieron en poco más de esos 2 años un viraje que en otros procesos de cambio necesitarían decenios. La propia democracia generó anticuerpos para desactivar a sus enemigos. Creo que es útil recordarlo, sobre todo en un momento en que hay quienes quieren llevar la memoria histórica a desmontar el sistema que nos hemos dado. Y como creo que es útil, les pido permiso para hacerlo. Fíjense, en primer lugar, en la evolución de la opinión pública, que me parece fundamental. El analista Carles Castro publica en su libro Relato electoral de España. Todavía en el verano de 1975, es decir, 2 años antes del comienzo del proceso constituyente, la mitad de la población compartía la idea de que, comillas, ojalá en política las cosas siguieran igual otros 30 años, es decir, igual que en los últimos 30 años del franquismo, y algo casi peor, según el documentado recuerdo de Carles Castro. Solo 1 de cada 4 ciudadanos consultados mostraba su inquietud por la falta de libertad, y únicamente un 5,2% consideraba la democracia como, entre comillas, la meta más importante para la política de los próximos años en España, un 5,2%. Esa opinión pública cambió rápidamente. De haberse mantenido mucho tiempo, habrían ganado las elecciones del 15 de junio del 77 los partidos más próximos al franquismo, y quizá de forma arrolladora. Sin embargo, los sondeos efectuados ya a finales del 76, al año siguiente, ya habían detectado un cambio radical de actitudes. No solo se quería la democracia, sino que se percibía un crecimiento constante de la simpatía hacia los partidos de izquierda. De hecho, aunque esas elecciones ganó la UCD de Adolfo Suárez, la suma de votos de izquierda fue levemente superior y esa tendencia se mantuvo en prácticamente todas las elecciones celebradas hasta 2016. Fíjense a continuación en la situación política. Me parece importante también como punto de partida porque creo que la Constitución del 78 pudo hacerse y ha sido un éxito por el proceso de moderación general que vivió el país,
proceso que ya he citado. De entrada, había un ambiente de violencia callejera que hacía pensar que el tránsito no iba a ser pacífico. Xavier Casals publicó este balance en su obra La transición española. Los fallecidos por alteración del orden público se triplicaron y pasaron de 25 en 1975, 20 agentes y 5 civiles, a 78 en 1976. 61 civiles y 17 agentes. Asimismo, entre 1974 y 1976 murieron 79 civiles y se produjeron 614 heridos, incluyendo civiles y agentes del orden. Esta pequeña pero dramática estadística mostraba una calle incendiada en la que se apretaba el gatillo con facilidad y la agresión era norma de comportamiento. No hace falta escribir una conclusión: serenar ese ambiente, erradicar los focos y los modos violentos y conseguir una policía en su misión democrática de defensa de derechos civiles y no de represión fue una tarea lenta pero básica para la normalidad democrática. El avance hizo que fueran quedando por el camino los grupos y tendencias más radicales de extrema izquierda y de extrema derecha. Fue realmente espectacular. Fíjense qué extrema izquierda y además violenta teníamos entonces. El PCE-ML, escisión por la izquierda del Partido Comunista. MIL, Movimiento Ibérico de Liberación. UPG, Unión do Pobo Galego. FAC, Front d'Alliberament de Cataluña. ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, y PTE, Partido del Trabajo de España. GRAPO, que tuvo al final 500 detenidos. MPAYAC, el Movimiento de Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. CNT-FAI, que sobrevivió únicamente como Confederación General de Trabajadores, CGT. Y ETA, que les voy a contar. Todos ellos han desaparecido. Y han desaparecido antes de la Constitución, salvo ETA, que les voy a contar a ustedes, pero hoy es historia y sus brazos políticos han entrado en el juego institucional. Paralelamente, la llegada y la consolidación de la democracia hizo que decayera la acción política en la calle. Se cambió la calle por las instituciones. La integración del Partido Comunista en el sistema tuvo el efecto de que Carrillo y los demás dirigentes renunciaran a la insurrección que habían predicado durante decenios a través del panfleto y en las emisoras de Radio Moscú y La Perinaica. La creación de las preautonomías, como embrión del futuro Estado autonómico, hizo innecesarias las manifestaciones en su demanda, y el afán por la reconciliación y el encuentro amistoso de las dos Españas produjo el efecto del olvido de exigencia de responsabilidades de la dictadura. Esa exigencia no estuvo nunca en la agenda política, al revés de lo que ocurre en este momento. Fue vital en este sentido la firma de los pactos de la Moncloa, octubre de 1977, la aceptación por parte de los poderes públicos de las exigencias inmediatas de la izquierda, la patronal y los sindicatos, tranquilizó la vida laboral y contribuyó a expulsar los movimientos extremistas. ¿Y qué pasó con la extrema derecha? Pues prácticamente lo mismo. Lo único que quedaba como movimiento político, y hago abstracción de los casos de terrorismo, la matanza de Atocha, por ejemplo, lo único que quedó fue Fuerza Nueva, que fue la extrema derecha de la transición, decía inspirarse en los ideales del 18 de julio, movilizaba a sus fieles con el recuerdo de la guerra civil y un nacionalismo español que no contemplaba la pluralidad del país, alternaba o alentaba la intervención militar y estuvo de alguna forma detrás de casi la mitad de los actos de violencia producidos en Madrid entre la muerte de Franco y el 23F, y lo derrotaron las urnas. Hubo intentos de hacer renacer un partido político parecido que defendiera a España de los marxistas y los separatistas, entre ellos el Frente Nacional de la Juventud en Barcelona y el Frente de la Juventud en Madrid, de azarosa y violenta existencia, pero ambos fueron desarticulados por la policía. ¿Qué ha sido de los militantes de la extrema derecha si eran tan activos y apasionados en sus ideas? ¿Dónde desembocaron? Ha circulado la tesis, creíble para este cronista, de que la mayor parte de ellos terminaron primero en Alianza Popular y más tarde en el Partido Popular. Quizás sea lo más positivo de Fraga como hombre de Estado.
integrar a toda la derecha sin dejar espacio para la derecha extrema. Aznar y Rajoy practicaron la misma política. El resto lo puso la sociedad. Ser considerado facha ha sido un hecho de repulsa social. Y en cuanto a los partidos en los que se asentó el sistema durante estos 40 años, esta fue su evolución. Al principio de la transición, el PSOE era un partido radical. En todos los órdenes, ante la cuestión territorial de España, propugnaba la autodeterminación de los pueblos y regiones. Ante el comunismo, buscaba una relación fraternal y el propio Felipe González viajó a Moscú, donde firmó una declaración conjunta con el Partido Comunista de la URSS contra la OTAN y en lo ideológico heredó su definición de partido marxista. La proximidad al poder rebajó su radicalismo, aceptó la fórmula de las autonomías y fue agente activo en su desarrollo, aunque siempre con la mirada puesta en el modelo federal. Sobre la URSS, Felipe González dijo: yo preferiría que me dieran un navajazo entrando en el metro de Nueva York a las 10 de la noche antes que vivir 30 años con absoluta tranquilidad y seguridad en Moscú. Ese fue el cambio. Al final hizo bueno el principio de Indalecio Prieto: soy socialista a fuer de liberal. Partido Comunista de España. El 16 de abril del 77, Santiago Carrillo se presentó ante los medios rodeado de toda la dirección del PC. Venía a comunicar lo siguiente: que ese partido aceptaba la bandera rojigualda como símbolo del Estado, la monarquía y al rey Juan Carlos. Fue una conmoción todavía no superada por los comunistas que vivieron en aquel momento, pero fue el cumplimiento de los pactos alcanzados en las numerosas y largas y clandestinas conversaciones con Adolfo Suárez, casi todas celebradas en secreto porque los poderes fácticos no le permitían a Suárez ese tipo de encuentros con la bestia negra del régimen anterior, y fue sobre todo un paso fundamental en la normalización política. Y ha sido espectacular la evolución del Partido Popular. En sus orígenes le hizo el favor del siglo a la UCD. Sus tintes franquistas, su duro conservadurismo, la personalidad autoritaria de Fraga hicieron que el partido de Adolfo Suárez, una suma heterogénea de 15 siglas de demócratas, he dicho siglas, no siglos, de demócratas y también de procedentes del franquismo, le resultase fácil presentarse como una fuerza liberal y equidistante. Lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda, decía uno de sus carteles electorales. Pasado el tiempo y vista la poca rentabilidad de la derechona, título que había ganado por la personalidad de sus dirigentes y su mensaje ideológico, se refundó como Partido Popular con un discurso de centro-derecha, liberal en lo económico, homologable y homologado a las derechas europeas. Con algún tic autoritario cuando tuvo la mayoría absoluta, supo ser dialogante cuando necesitaba apoyos para gobernar. Tanto en los gobiernos de Aznar como en los de Rajoy, criticó duramente las herencias socialistas, fue demoledor en sus rechazos a las reformas efectuadas por Felipe González y Zapatero, pero no derogó ninguna de las leyes que censuró en manifestaciones en la calle o recurrió al Tribunal Constitucional. Esto ha ocurrido, y perdónenme la extensión, en los tiempos previos a la Constitución. Para que ahora vengan el señor Iglesias y el señor Monedero y asociados a decir que el régimen del 78, la transición y la Constitución ha sido un apaño de amiguetes. Ha sido un esfuerzo descomunal de una clase política patriótica y de una sociedad que hizo caminar a la política hacia la moderación. Capítulo segundo, ¿cómo se hizo aquello? La primera vez que se anunció formalmente la Constitución fue la noche del 13 de junio de 1977. Adolfo Suárez pronunció un discurso en televisión para pedir el voto de los españoles y dijo esto: puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Era una promesa electoral, pero Suárez me había pedido, como redactor de sus discursos en aquella época, que la redactara de forma que fuese creída por los ciudadanos y que él estaba en condiciones de cumplir lo que prometía. De ahí surgió la fórmula del puedo prometer y prometo, que, por cierto, debió pasar bastante desapercibida entonces, porque aunque aquella pieza está recogida hoy entre los 50 discursos que cambiaron el mundo, editorial Turner, Alfonso Guerra, gran defensor de la obra de Suárez, negó que Suárez hubiese prometido nunca hacer una Constitución, cosas de la política. Pero se hizo. Suárez falló en uno de sus compromisos.
el de elaborar la norma con todos los grupos, cualquiera que sea su número de escaños. Eso debería incluir a las minorías más minoritarias de un solo diputado o un solo senador, lo cual sería sinónimo de caos, con lo cual hubo que rectificar y quedó fuera nada menos que el Partido Nacionalista Vasco, porque no tenía grupo parlamentario. Fue un fallo, sin duda, pero sin grandes efectos prácticos, porque las aspiraciones nacionalistas fueron recogidas en el texto prácticamente como si las hubiera redactado Javier Arzallus. Año y medio después de aquella promesa, el 6 de diciembre de 1978, los españoles la pudimos votar en referéndum nacional y la Carta Magna recibió un sí masivo y creo que entusiasta. Por primera vez en nuestra agitada historia teníamos una Constitución elaborada por la mayoría de los partidos. Solo quedaron fuera los extremistas, que eran la inmensa minoría. En mi libro sobre Suárez planteo la duda de si podemos hablar de una Constitución suarista, y la respuesta es que sí, con un matiz. Es una paternidad compartida con el rey Juan Carlos, que ya había sido definido como motor de la democracia. Y es una Constitución suarista en el sentido de que no es dogmática ni es fruto de una imposición ideológica ni de partido. Suárez tenía dos objetivos fundamentales: consolidar la monarquía y unir en un texto legal a las dos Españas que 40 años antes se mataban en una guerra civil. El método, el consenso. Así salió una Constitución pensada para integrar y consolidar la opción reformista que Suárez, con sus audaces medidas de gobierno, había hecho triunfar sobre la opción rupturista que entonces se identificaba como la opción revolucionaria. Y posiblemente lo era. El cronista vivió aquellos meses con la emoción de asistir a un proceso constituyente histórico. En lo más cercano veía a José Pedro Pérez Llorca, a quien llamábamos el zorro plateado, aparecer con sus papeles que contenían lo avanzado en la redacción. Asistió, el cronista, a la desolación del presidente cuando el Partido Socialista abandonó la comisión por desacuerdo en la cuestión educativa. Participó de la desorientación oficial cuando se filtró la Constitución y se publicó un borrador que obligó a los padres de la Constitución a hacer reuniones casi clandestinas y convirtieron la casa de Pérez Llorca en un restaurante el más frecuentado para escapar de la atención mediática. Hoy, pasados 40 años, es preciso resaltar el papel de tres personas: Landelino Lavilla, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. Todos ellos eran segundones, pero fundamentales. Landelino Lavilla estuvo detrás de todo el andamiaje jurídico de la transición, desde las amnistías a los primeros papeles gubernamentales de la Constitución. Fernando Abril y Alfonso Guerra fueron los fontaneros que resolvían los atascos, arreglaban los conflictos y forjaron los grandes acuerdos entre el PSOE y la UCD. Se podría decir que de alguna forma han sido los padres del bipartidismo. En algún libro he escrito así el reparto de papeles. Fernando Abril y Alfonso Guerra deciden los contenidos, Peces Barba y Pérez Llorca los ponen por escrito, Adolfo Suárez da el visto bueno. Al final, la redacción de la Constitución fue un encaje de bolillos, pero fue sobre todo un sublime ejercicio de consenso ya ensayado, como dije, en los pactos de la Moncloa, donde todos han cedido algo, sobre todo el partido en el gobierno, y no es cuestión menor que la izquierda de tradición y confesión republicana aceptase la monarquía parlamentaria. Y fruto de esas cesiones ha sido el tema autonómico, seguramente mal resuelto, pero se resolvió como se pudo ante la presión nacionalista. La aceptación del término nacionalidades fue toda una revolución y quizá uno de los argumentos para que la Carta Magna fuese votada en Cataluña, conviene recordarlo en estos momentos, por más del 90% del censo. Hace poco, el rey Felipe VI, que entonces era un niño, calificó aquel paso histórico como, comillas, una lección de democracia que devolvió a los españoles la soberanía nacional y reconoció la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios. Cierro comillas. Fuera de los centros de poder y de aquella comisión presidida por Emilio Attard, para parte de la prensa, los locos de Attard, el terrorismo seguía golpeando, los militares veían cómo el Estado que habían sostenido daba lugar a otro Estado que acogía a los vencidos de la guerra civil,
Pero, con la excepción de la tejerada del 23 de febrero del 81, casi 3 años después de aprobada la Carta Magna, no pudieron impedir ni la redacción de la Constitución ni su entrada en vigor. Tercer capítulo, la valoración. Para valorar lo que supone la vigencia de una Constitución que ha durado por ahora 40 años, es preciso revisar lo que ha sido la historia constitucional de nuestro país. En los 160 años largos que van desde la primera Carta Magna, otorgada en Bayona por Napoleón, hasta 1978, hemos tenido 10 constituciones. El periodista Raúl del Pozo echó la cuenta y le sale una duración media de 17 años. Fernando García de Cortázar hace este balance del periodo de Isabel II solo por citar una etapa histórica. Lo que interesaba a cada partido era redactar la Constitución para poder así reflejar su excluyente forma de entender España. 6 constituciones, varias reformas a la deriva y algunos proyectos frustrados reflejan la debilidad de la burguesía española. Y añade algunos detalles de interés como estos. Nunca verá la Constitución de 1856, la de 1869 mantuvo la monarquía, en 1876 se aprobaba la más longeva de la historia y 1978. Dice García de Cortázar, por primera vez era el acuerdo y no la imposición unilateral de un partido ni la expresión de una ideología quien escribía la letra redonda de una Constitución. Por su parte, Julián Marías reflexionó sobre las aventuras constitucionales del último siglo con este penoso balance. España había permanecido sin Constitución legítima desde 1923, golpe de Estado de Primo de Rivera, hasta 1931, Segunda República, y desde 1936 hasta 1978. Esto basta para medir la importancia, sigue diciendo Marías, de la actual Constitución española. No tengo entusiasmo por su contenido, añade, ni por su redacción. Tengo entusiasmo por su existencia. Los cauces para la vida política de España están abiertos, incluso para la reforma y enmienda de la Constitución, si algún día se considera necesario. Fin de la cita. En este punto les revelo parte del contenido de una carta personal que algunos años después, ya retirado de la política, Adolfo Suárez me dirigió y en la que me decía: el enfrentamiento de que tantos ejemplos ha dado nuestra historia moderna siempre ha conducido a empeorar los problemas, a aumentar la carga que pesa sobre el pueblo español de sangre, lágrimas y angustias. En esa carta, Suárez se reconoce el mérito de haber triunfado frente a quienes habían querido crear nuevos vencedores y vencidos, y concluía: frente a eso luchamos unos cuantos y hoy, de la transición política, de la democracia española, no se puede hablar de vencedores ni de vencidos. Es nuestra mayor gloria. Fin de la carta. Y ahora permítanme una reflexión. Mirando hacia atrás, la verdad es que hay que tener mucha potra histórica para que se den juntas las circunstancias que se dieron cuando se elaboró la Constitución del 78. Mucha potra histórica. Había un jefe del Estado que no era de ningún partido y estaba dispuesto a aceptar lo que dijeran los constituyentes porque necesitaba demostrar que era el rey de todos los españoles. Había un jefe del gobierno pragmático, situado en el centro político, formado en la ideología ultraconservadora, pero con tendencia evidente hacia la socialdemocracia. Había un líder político que representaba la derecha dura, pero tenía sentido de Estado. Había otro líder en la izquierda que se sabía llamado a gobernar y estaba dispuesto a hacer concesiones para lograr un marco jurídico válido para sus ideas socialistas. Había un dirigente que venía del exilio, sin ánimo de revancha y dispuesto a arrimar el hombro para hacer posible su idea de reconciliación nacional. Había unos partidos nacionalistas a los que se ofrecía la posibilidad de ver reconocidas sus aspiraciones que entonces no estaban en la independencia. Y había una sociedad que reclamaba que el cambio se plasmase en una norma jurídica que culminase las audaces reformas que Suárez había acometido. Tal confluencia astral, que diría una recordada socialista, no es frecuente en los procesos de cambio y fue aprovechado por los políticos del momento.
La redacción del texto constitucional fue un ejercicio de trueques en el que se cedieron principios y aspiraciones a cambio de conseguir la confirmación de otros principios y aspiraciones. Fue un ejercicio de diálogo constante dentro y fuera de la comisión. Dentro, en reuniones constantes, almuerzos en domicilios privados, ya he señalado alguno, discusión de cada palabra, alguna parálisis, alguna ruptura, pero con aceptación final de los acuerdos. Y fue, sobre todo, un enorme ejercicio de generosidad, subrayo muchísimo la palabra generosidad, que llevó a los nacionalistas a aceptar la indisoluble unidad del Estado y a los unionistas a asumir el término nacionalidades. Todos, monárquicos o republicanos, aceptaron la monarquía parlamentaria. La Constitución era una meta. La Constitución fue el hallazgo del proyecto y modelo de país y de Estado que nos queríamos dar. A lo mejor es lícito hacernos una pregunta. ¿Y todo eso ha servido para algo? La respuesta, sin mayor necesidad de documentación, es sencilla. Ha servido para ser un país normal, para hacer posible la convivencia y para que vivamos mejor. No es un mal balance. Bajo el amparo de la Constitución, España se hizo un hueco muy honorable en el mundo. Nos integramos en el sistema defensivo occidental, que es la OTAN, e ingresamos como miembros y socios en uno de los clubes más poderosos del mundo, que es la Unión Europea. Hemos podido cambiar de jefe de Estado con toda normalidad. Hemos construido un Estado de autonomías que podrá ser imperfecto, pero cumplió su misión fundamental, que era descentralizar, acercar el poder al pueblo y reconocer la variedad del país, sus culturas y sus bases diferenciales. Permitió que fuese verdad la división de poderes, esencia de la democracia, aunque ahora se discute tanto. Hemos superado una gravísima crisis económica porque había seguridad jurídica. Sin ella no sé qué habría ocurrido. Hemos terminado con el terrorismo, con todos los terrorismos, aunque nunca se está libre de un zarpazo. Hemos liquidado 2 siglos de pronunciamientos militares y el golpismo es historia del pasado. Hemos podido tener gobiernos de distinto signo político en la gobernación del Estado, en las autonomías y en los municipios. Hemos dado pasos de gigante en el reconocimiento de los derechos sociales, en la igualdad de hombre y mujer y en la incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad en la vida pública y en la empresa privada. Por cambiar, hemos cambiado incluso de moneda. Somos más altos. A fecha de hoy hay 14.000 españoles que tienen más de 100 años. Estamos abandonando la cultura del papel. Los matrimonios entre personas del mismo sexo se han normalizado después de siglos de persecución. Nos hemos motorizado, pagamos los impuestos, nos informamos a través de Internet y las redes sociales. En fin, utilizando una frase célebre, casi tópica, del gran Alfonso Guerra, a la España constitucional, comparada con la anterior, no la reconoce ni la madre que la parió. Pero todo tiene su cara B, la Constitución también. Su modelo aparece desgastado por el paso del tiempo y la aparición de nuevos agentes y nuevas metas. Hemos cambiado de rey, han gobernado 7 presidentes distintos, han aparecido nuevos partidos políticos, llegó al escenario una nueva generación de dirigentes y lo único que permanece estable, con un par de modificaciones de menor cuantía, es la Constitución. Estable, pero con una demanda de reformas sin concretar que acompañan la celebración de cada aniversario. Y la pregunta es, ¿se dan las circunstancias del bienio 77-78 para lograr el consenso que entonces se logró? Como no se intentó, no tiene sentido responder afirmativa o negativamente, pero los indicios son poco estimulantes. La clase política es muy diferente. No puedo decir que sea mejor o peor, pero es diferente. Como no vivieron las dificultades de construir un Estado nuevo en medio de todas las dificultades, terrorismo, golpismo, resistencia de los poderes fácticos, tienden a despreciar lo que entonces se hizo y con un alarde de desconocimiento histórico, espero que sea solo desconocimiento, predican a las nuevas generaciones que aquel milagro de convivencia ha sido el fruto de un apaño. Y eso está llevando a que 4 décadas después se intente la ruptura a la que entonces se renunció. Hay un clima de revanchismo, o eso parece, que los padres de los nuevos líderes no sintieron, aunque hayan estado en la cárcel o en el exilio.
se plantea exigir responsabilidades por los crímenes de la dictadura como no se planteó cuando esos crímenes estaban recientes, y se pone a pasear el espectro de Franco como reflejo, según reciente declaración de Arturo Pérez Reverte, perdón, señor ministro, de la carencia de otras ideas. Tampoco es visible la generosidad que caracterizó a la transición y al periodo constituyente. En su lugar se instaló una inquietante tendencia a la exclusión del adversario, como si cada día tuviésemos que escuchar al adversario ni agua. No es imaginable, por ejemplo, un pacto educativo entre los dos partidos de gobierno, por mucho que la sociedad lo reclame. Ahora los acuerdos se hacen entre afines, salvo para el reparto del poder, que al final también se trunca en instituciones como el Consejo del Poder Judicial. Los pactos de la Moncloa parecen irrepetibles, como se pudo comprobar en la crisis económica, a pesar de sus desgarradores costes sociales. El diálogo entre dirigentes se rompe con facilidad. No habíamos visto nunca a un jefe de gobierno que no tiene más que hablar con el jefe de la oposición. No habíamos visto nunca a un presidente del gobierno autónomo que planta al rey de España y proclama también la ruptura con el presidente del gobierno central. El único acuerdo que se logró para el gran problema político de este tiempo, que es Cataluña, ha sido para decretar la aplicación del 155. E incluso eso hoy parece irrepetible, salvo flagrante delito de los dirigentes de la Generalitat. Y sobre todo, aparecieron dos factores nuevos: el independentismo y la discusión sobre la monarquía. Donde antes la gran reclamación era libertad, amnistía, estatuto de autonomía, hoy existe una fuerte demanda de autodeterminación que los partidos llamados constitucionalistas nunca aceptarán. El probable intento de llevar ese discutido derecho a la Carta Magna hará imposible la integración de los partidos nacionalistas en un nuevo compromiso nacional. Algo parecido ocurre con la forma de gobierno. Los independentistas catalanes colocaron la figura de Felipe VI en la diana, identifican independencia con república, con la disculpa interrogante, forzada, del discurso real del 3 de octubre pasado, de 2017, probablemente intentan tumbar lo que la Constitución define como símbolo de la unidad del Estado. Y en este punto aparece Podemos, que objeta al rey con el simplista argumento de que nadie lo ha votado. Sus socios de Izquierda Unida, ahora coaligados en Unidos Podemos, han prometido alguna iniciativa para traer la República y anuncian mociones en ese sentido en 1 millar de ayuntamientos de todo el territorio. Sería muy extraño que los nacionalistas y esa izquierda no exigieran incluir la monarquía en la reforma constitucional, que en este caso dejaría de ser reforma para convertirse en proceso constituyente. Y quiero anotar que hoy mismo, en el periódico El País, el ciudadano Pablo Iglesias, líder de Podemos, publica un artículo bajo este título: ¿Para qué sirve hoy la monarquía? Sostiene su conocida tesis de que no es democrático que se acceda al trono por fecundación y no por elección, y anoté una frase de su artículo que parece una sentencia. Su función histórica, la función histórica de la monarquía para la democracia, ha perdido sentido. Ese es el debate que se quiere abrir, y mucho me temo que sea una de las banderas de Podemos y de Izquierda Unida, además del independentismo catalán, para las próximas elecciones. De todas las posibles reformas de la Constitución, es, para mí, la más inquietante, y también posible si los republicanos consiguen suficiente mayoría parlamentaria. Por si faltase algo para marcar las diferencias y oscurecer el horizonte de una reforma constitucional, en los últimos tiempos apareció la crispación. Aunque es muy probable que sea temporal y se termine cuando hablen las urnas, hoy está condicionando todo: la tarea de gobierno y las relaciones entre partidos. Lo hemos visto ayer mismo en el Congreso de los Diputados. El nivel de ruido supera los decibelios admitidos por una política serena. La lucha política adquiere a veces la categoría de destrucción del adversario. Hay diputados que ni siquiera se saludan en el Congreso. Y hay un exceso de partidismo que con frecuencia produce la impresión de que todos se consideran en posesión de la verdad. En definitiva, hoy, a mi juicio, no existe un modelo de país y de Estado que sea compartido por todos, ni se perciben intenciones de hacer un esfuerzo para que lo haya. Y ante esa conclusión,
lo recomendable es evitar el mal mayor, ir a una Constitución que sea patrimonio de unos contra otros, como siempre ocurrió en la historia de España. Con Adolfo Suárez, Felipe González, el Puyol de entonces, Santiago Carrillo e incluso Arzallos, eso no hubiera ocurrido. Con los líderes actuales, claro que puede ocurrir. Mi duda es si está ocurriendo ya. La división de la clase política en constitucionalistas y no constitucionalistas, entre amparados por la Constitución y falsos perjudicados por la Constitución, sugiere que sí, que está ocurriendo ya. Ese es, señoras y señores, mi pensamiento pesimista. El optimista es que se sabrá valorar lo que tiene de valiosa esta Constitución y que si hay que reformarla, se hará sabiendo lo que se pretende y manteniendo por lo menos el nivel de consenso que en 1978 se alcanzó. Si no fuese así, este cronista que les habla se agarrará al viejo chiste del tullido de Lourdes e invocará el ruego a María Santísima, Virgencita, que me quede como estoy. Muchas gracias. Bien. Disculpa, si ustedes fueran tan generosos y me dieran 2 minutos más, a lo mejor 3. Me gustaría hacer una selección de, bueno, la tengo hecha, pero es una selección de frases de estos 40 años que creo que de alguna forma complementan o dan ambiente a lo que social y políticamente han sido estos 40 años. Forman parte ya de la tradición oral de este país. Juan Carlos I. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Reina Sofía. ¿Casarse con la cabeza? ¿Casarse con el corazón? ¿Y por qué ese dilema? Con la cabeza y con el corazón. Felipe VI. La corona debe observar una conducta íntegra, honesta y transparente. Solo así se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reina Leticia. Y yo, que he odiado toda mi vida los cuentos de princesas. Adolfo Suárez. Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. Antonio Tejero. Se siente en coño. Manuel Fraga. Toda mi vida he dicho verdades sin condón y pienso morirme sin ponerme ni uno. Fernando Abril Martorell. Desde la debilidad se encuentran dificultades para el entendimiento, desde la firmeza muy pocas. Felipe González. El cambio es que España funcione. José María Aznar. Yo también hablo catalán en la intimidad. Alfredo Pérez Rubalcaba. Merecemos un gobierno que no nos mienta. Rodríguez Zapatero, diciembre de 2008. Aunque la crisis es fuerte y aún nos quedan momentos duros, en los próximos 3 o 4 meses España saldrá de ella en la segunda parte de 2009. Leire Pajín. Estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta, la coincidencia en breve de 2 liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico, la de Obama en Estados Unidos y la de Zapatero en la Unión Europea. Mariano Rajoy. Yo prefiero no subir el IVA en 2013, pero también le digo que si en ese momento es bueno subir el IVA, lo haré y haré cualquier cosa, aunque no me guste y haya dicho que no lo voy a hacer. Federico Trillo, manda huevos. Dolores de Cospedal. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social, es que si no, no hubiera sido. Cristóbal Montoro, hay que pagar. Independentismo catalán, España nos roba. Carles Puigdemont, referéndum o referéndum. Artur Mas, me alegré de la victoria de España en el Mundial, pero en casa y sin banderas españolas. Jordi Puyol, hay que cambiar no ya 40 años, sino 500 años de la historia de España. Pascual Maragall, su problema es el 3%. Javier Arzallos, la cuestión de la sangre
con el RH negativo, confirma que este pueblo antiguo tiene raíces propias. Juan Carlos Monedero: PP y PSOE no son la misma mierda, pero cagan parecido. Pablo Iglesias: hay más delincuentes potenciales en el Congreso de los Diputados que ahí fuera. Fernando Savater: por suerte, quienes critican la transición no estaban entonces para estropearla. Mario Conde: si yo hubiera sido ellos, también me hubiera cargado a Mario Conde. Pedro Almodóvar: ser director de cine en España es como ser torero en Japón. Francisco Umbral: el gilipollas por definición lo es de cuerpo entero. Camilo José Cela: no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Arturo Pérez Reverte: somos un país de gilipollas gobernado desde hace siglo por mediocres, analfabetos y acomplejados. ¿Te parece que lo he dicho bastante claro? Julio Iglesias: cuando llegué aquí, a Estados Unidos, no podía hablar una palabra de inglés, pero mi vida sexual era perfecta. Ahora mi inglés es perfecto, pero mi vida sexual es una basura. Jesús Gil: de la cárcel se sale antes que de pobre. Carlos Fabra: mira, el aeropuerto del abuelo. Carmen Sevilla: soy mayor, pero no tanto como para ser del parque jurídico. Jesulín de Ubrique: en 2 palabras, impresionante. Duquesa de Alba a su futuro marido Luis Martínez de Irujo: ¿para qué quieres estudiar si vas a ser el duque de Alba? Lola Flores: si me queréis, irse. José María Ruiz Mateos: que te pego leche. José Antonio Labordeta en la tribuna del Congreso de los Diputados: a la mierda. Fernando Fernán Gómez ante los periodistas: a la mierda. Militantes socialistas a Zapatero: no nos falles, José Luis. Sara Montiel: ¿de qué sirve tener un físico fenómeno si después eres gilipuertas y tienes la cabeza hueca? Luis Vangal: tú eres muy malo, siempre negativo, nunca positivo. Sofía Mazagatos: me gustan los toreros que están en el candelabro. Y cierro con la gloriosa Yola Berrocal: menudo cochazo os habéis comprado, cómo se nota que nadáis en la ambulancia.